¿Qué es lo que predicaba Jesús en pocas palabras? En pocas palabras, ¿qué es lo que vino a predicar Jesucristo aquí al mundo? ¿Cuál fue el mensaje que vino a dar aquí al mundo? Jesucristo, que es Dios, que viene de parte de Dios. ¿Cuál fue el mensaje que vino a dar en pocas palabras? En 2 o 3 palabritas nada más. ¿Qué vino a anunciar? Vino a anunciar el reino de Dios que ya llegó a la tierra. El reino de Dios que Él lo trajo aquí a la tierra. Él vino a establecer su reinado aquí en la tierra. Eso predicaba Jesucristo. El reino de los cielos se ha acercado. Aquí en Mateo 4:17 dice así, el comienzo. Dice, desde entonces Jesús empezó a proclamar este mensaje. Renuncien a su mal camino porque el reino de los cielos está ahora cerca. Y en otra parte dice, el reino de los cielos ya está en medio de ustedes. Jesucristo fue el que trajo ese reino aquí a la tierra. Entonces, en pocas palabras, ¿qué vino Jesucristo a predicar? El reino de Dios. Vino a dar la noticia buena de que el reino de Dios llegó a la tierra. Antes de que viniera Jesucristo al mundo, no estaba el reino de Dios. Jesucristo vino a eso, a traer su reinado, para que todos los que queremos entrar a ese reinado podamos entrar, que ya sabemos que entra por el bautismo y que después nosotros tenemos que someternos a sus mandatos del Rey, que es Jesucristo. Bueno, este es el inicio de este tema que les voy a compartir. Entonces, lo que sería bueno es esto, saber que Jesucristo quiere gobernar nuestra vida con sus mandatos, con sus mandamientos. Y para eso necesitamos nosotros aceptar que así sea. Que esto se hizo a través del bautismo. Ahí aceptaron nuestros padrinos, nuestros padres, esto, instruirnos acerca del reino de Dios. Que algunos sí lo hemos hecho, otros no, pero bueno, ahorita vamos a ver qué es eso del reino de Dios. A través de este pequeño tema, vamos a ver. Ya si quieren ustedes indagar profundamente, bueno, van reflexionando las citas bíblicas que estoy mostrando ahí, que estoy dando a conocer a través de este tema. Que Dios les bendiga y les ayude a entender la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo les ilumine, hermanos. Adelante. Por favor, no se te olvide, pon una manita arriba. Eso me ayuda y también sirve para evangelizar, para que el YouTube me haga publicidad sobre los videos que hago. Gracias. Tema 32. El reino de Dios. ¿Qué vamos a aprender con este tema? 1. ¿Qué es un reino? 2. Hay un reino de Dios en el cielo, llamado reino de los cielos. 3. Hay un reino de Dios en la tierra, llamado reino de los cielos. 4. ¿Qué significa la palabra evangelio? 5. La predicación de Jesús se resume en el reino de los cielos. 6. ¿Cómo llegó este reino de Dios en la tierra? ¿Cuándo comenzó? 7. ¿Cómo se entra a este reino de Dios o reino de los cielos en la tierra? 8. ¿Cómo es este reino de los cielos en la tierra? 9. El reino de los cielos en la tierra no es un reinado pleno. 10. ¿Por qué se le dice reino de los cielos? 11. Este reino de los cielos en la tierra es la iglesia que Cristo fundó. 12. Lo que dicen algunas sectas sobre el reino de Dios. Comenzamos. 1. ¿Qué es un reino?
Se le dice reino a un modo de gobierno de cierto lugar, país o territorio, donde manda un rey, teniendo por supuesto sus leyes y mandamientos, es decir, reglamentos. 2. Hay un reino de Dios en el cielo, llamado reino de los cielos. En el Salmo 103, 19, 21, se dice que existe un reino en el cielo, donde está Dios. Él reina con sus servidores, los ángeles. Es un reino espiritual y ya sabemos que Dios es el rey del universo, de lo visible y lo invisible. Todo le pertenece a Él. Él es el rey y creador a la vez. A ese lugar, se van las personas que han muerto, siguiendo su voluntad aquí en la tierra. En Mateo 16, 18, 19, Jesús nos habla de ese reino que está en el cielo. Le dice a Pedro que le va a dar las llaves de ese reino de los cielos, lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desate, quedará desatado en el cielo. En la Biblia en 2 Pedro 1, 10, 11 dice que hay que portarse bien, según los mandatos de Jesús, para después ir a ese reino eterno, y en Lucas 23, 43 dice que es el paraíso, es decir, donde todo es bueno. 3. Hay un reino de Dios en la tierra, llamado reino de los cielos. Jesús trajo a la tierra el reino de los cielos. En la Biblia en Mateo 4, 17, 23 vemos que Jesús decía a la gente proclamando, es decir, gritando, el reino de los cielos se ha acercado, y en Lucas 3, 23 dice que Jesús ya pasaba de los 30 años cuando comenzó a anunciar este reino. 4. ¿Qué significa la palabra evangelio? Al anuncio del reino de Dios que llega a la tierra se le dice evangelio. La palabra evangelio quiere decir buenas noticias, es decir, no noticias malas sino buenas, noticias que dan alegría y felicidad, porque llega a la tierra el reinado de Dios. 5. La predicación de Jesús se resume en el reino de los cielos así, que si queremos saber qué era lo que Jesús predicaba o enseñaba, en pocas palabras hemos de decir, el reino de Dios. Lucas 4, 43. 6. ¿Cómo llegó este reino de Dios en la tierra? ¿Cuándo comenzó? En Lucas 1, 30, 34 dice que este reino llega con el nacimiento de Cristo, esto lo dice Dios por medio del ángel cuando le avisa a la Virgen María que ella será la mamá de este rey. Entonces este gobierno se establece o llega a partir del nacimiento de Cristo. Jesús nació el año 1, entonces comienza el reino de Dios aquí en la tierra el año 1. Jesús nos dice que este reino ya está en medio de nosotros. Lucas 17, 21. La Biblia dice en Marcos 15, 42, 43 y en Mateo 2, 1, 6, que los judíos esperaban la promesa de la venida del reino de Dios. Esta promesa se cumple cuando Jesucristo baja del cielo, se hace hombre en el vientre de la Santa Virgen María. Él es el Rey que gobernará a los hombres en la tierra. 7. ¿Cómo se entra a este reino de Dios o reino de los cielos en la tierra? En Juan 3, 3, 6. Jesucristo el Rey que manda en este reino dice, que nadie puede entrar en su reino si no nace otra vez. ¿Cómo es esto? Jesús dice que hay un modo de nacer otra vez, es un renacer de agua y de espíritu. Por eso, en Romanos 6, 3, 11, dice que por el bautismo morimos para nacer a una nueva vida, es decir, así entramos al reino de Dios. En 1 Corintios 6, 19, 20 dice que somos comprados por Jesús a un precio muy costoso, muy alto, para poder pertenecerle a Él. Entonces, ¿cómo se entra? Pagando a un alto precio, es decir, Jesús paga por nosotros para poder entrar en su reino. En Colosenses 1, 13, 14 dice que pertenecíamos a otro reino, al reino de las tinieblas y que Dios nos arrancó de ese reino y nos trasladó al reino de Jesús su Hijo. ¿Cómo es esto de que pertenecíamos a otro reino? Recordemos que con el pecado de Adán y Eva el hombre se vendió al diablo. Ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Dios inventó un modo de hacernos de su propiedad, el bautismo. 8. ¿Cómo es este reino de los cielos en la tierra? Jesús, el Rey que manda en este reino dice en Mateo 6, 31, 33, que es un reino que debe buscarse antes que cualquier cosa. Y en Filipenses 3, 20, la Biblia dice que somos ciudadanos del reino de los cielos, aunque estemos en la tierra y esperamos después de esta vida irnos para allá. 9. El reino de los cielos en la tierra no es un reinado pleno o definitivo.
Jesús, el Rey, en Mateo 13, 47, 51 nos da a entender que este reino que Él trajo aquí a la tierra es un reino en el que los sirvientes, los ciudadanos de este reino, deberán obedecer al Rey hasta el final de su vida, y, por lo tanto, este reino aquí en la tierra es un reino transitorio, o en proceso, es decir, va a venir el definitivo, en donde los que se mantuvieron en obediencia al Rey, entrarán a gozar de la presencia de Dios, o sea al reino definitivo, pero los que no se mantuvieron, aunque hayan entrado en la tierra al reino, serán echados fuera. Este reino de los cielos aquí en la tierra es el grupo de personas que siguen a Cristo, es decir, la iglesia o congregación que fundó Jesús en Pedro. Mateo 16, 18. Por lo tanto, esta semejanza de Mateo 13, 47, 51 se explica así. La Iglesia Católica bautiza mucha gente, es la red que se tira al mar, pero al final de la vida o del fin del mundo los que perseveraron en fidelidad se van con Dios al reino definitivo, los echan en canastos, y los que no se mantuvieron firmes, los malos, los echarán al fuego. En Mateo 13, 10, 15 dice Jesús el Rey que manda, que en este reino hay cosas misteriosas, pero que a sus discípulos se les concede conocer estos misterios. En Juan 18, 36, 37 Jesús, el que manda en este reino nos dice que el reino suyo, no es como el de este mundo, es decir, no viene de este mundo, pues este reino viene del cielo, y tampoco es como los reinos de la tierra, por eso no tiene soldados que lo defiendan. En Mateo 20, 28 dice Jesús que no vino a ser servido sino a servir y entregar su vida por su pueblo, entonces es un reino en que el rey sirve en lugar de que le sirvan. ¿Cómo es esto? Muere en la cruz para que nosotros tengamos vida eterna. Jesús ya resucitado se va y deja establecido su reino en la tierra que es su iglesia, y le dice a su iglesia que estará con ella hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19, 20, 10. ¿Por qué se le dice reino de los cielos? Jesús, el que manda en este reino, dice en Mateo 4, 17 que el reino de los cielos se ha acercado, entonces se le dice así porque es como una extensión desde el cielo donde está Dios hasta la tierra. Y que el hombre entra, como ya vimos, por el bautismo. 11. Este reino de los cielos en la tierra es la iglesia que Cristo fundó. La iglesia que Cristo fundó es el reino de los cielos aquí en la tierra, pues para entrar a formar parte de la iglesia deberán ser bautizados, es decir, nacer de nuevo. Juan 3, 2, 3. Así que todos los seguidores de Jesús pertenecen al reino de los cielos y todos los seguidores de Jesús son miembros de la iglesia que Cristo fundó, esta es la iglesia católica pues no había otra cuando se escribió la Biblia. Entonces cuando la Biblia habla de la iglesia se refiere a esta iglesia y no a otra. Por eso le dice Jesús a Pedro, primer representante de la iglesia, que le va a dar las llaves del reino de los cielos Mateo 16, 18, 19. Las iglesias protestantes y sectas no son el reino de los cielos, porque éstas comenzaron a salir a partir del año 1520 y la iglesia católica comenzó el año 33. Así que no hay que pensar que ya existían las iglesias no católicas. Este reino aquí en la tierra, traído por Jesucristo, tendrá su plenitud o perfección al final del mundo, cuando Jesucristo vuelva otra vez en el juicio final. 1 Corintios 15, 24, ver el tema del fin del mundo. 12. Lo que dicen algunas sectas sobre el reino de Dios. Muchos católicos se han pasado a la secta de los testigos de Jehová, por no estudiar lo que dice la Biblia, por ignorancia. Han sido engañados con estas partes de la Biblia, que pongo abajo, diciéndoles que todavía no ha llegado el reino de Dios y que vendrá hasta el fin del mundo. Dicen los testigos de Jehová que si ya estuviera aquí el reino de Dios no habría nada malo ya. Lo que sucede es que no han entendido qué es el reino de Dios, tal como lo hemos visto a través de este tema. Aclaración. El reino de Dios que llegó a la tierra es un reino donde hay trigo y cizaña porque es un reino que pasará al fin del mundo al reino definitivo, la nueva Jerusalén celestial, esto se entiende viendo como lo describe Jesús nuestro Señor y Maestro en las parábolas. Las partes de la Biblia que usan para enredar a los católicos son estas. Daniel 2, 44 y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Salmo 37, 29, 31 Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella. Explicación. Claro que será un reino que nunca terminará, o sea Jesucristo es el Rey para siempre en tierra y luego en la Jerusalén celestial.
Lo que dice el Antiguo Testamento sobre que los justos heredarán la tierra, al decir tierra, no se trata de la tierra física, sino la celestial, tal como lo aclara el apóstol San Pablo en Hebreos 11, 14. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. 15. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. 16. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Porque les ha preparado una ciudad. Católico que a estudiar no va, se hace testigo de Jehová. El católico ignorante, se hace protestante. Resumen. El reino de los cielos aquí en la tierra es gobernado por Jesucristo, pero es un reino no para pertenecer a la fuerza, sino para las personas que desean entrar en este reino. Así como en el paraíso Dios deja en libertad de escoger lo bueno o lo malo. Es un reino no definitivo sino un camino hacia el reino total. Mateo 25, 31, 34. Los que mueren antes de la segunda venida de Cristo se van al reino de Dios en el cielo, donde todo es bueno sin nada de malo y después resucitarán con su cuerpo para gozar en la presencia de Dios con un cuerpo que ya no muere, en el juicio final. Por lo que hemos estudiado no se podrá entrar en el reino de Dios en el cielo si no se entra primero en el reino de Dios que trajo Jesucristo en la tierra, la iglesia que Cristo dejó. Entonces el reino de Dios aquí en la tierra es un reino transitorio, pero es necesario entrar primero en él, si no, no se podrá entrar al definitivo o la nueva Jerusalén, así se le llamará la iglesia en los cielos nuevos y tierra nueva. El reino de Jesús es un reino no como los de este mundo, pues Él reina como creador y dueño de todo y no como un reino limitado y pequeñísimo, Él es Rey de reyes y Señor de señores. 1 Timoteo 6, 15. Apocalipsis 17, 14. Ver Catecismo de la Iglesia. 541, 544, 546, 553, 567,763. Bueno, pues ahí tiene qué es el reino de Dios. Es cuestión de decidir si se aprende o no se aprende qué es el reino de Dios. Pero es el deseo de Dios que escuchemos su mensaje, que escuchemos su palabra, que oigamos lo que dice Él para aprender qué es el reino de Dios, para aprender lo que dijo Jesucristo, porque Jesucristo quiere eso, que aprendamos de Él. Así lo dice en Mateo 28, 19, dice que quiere que todos seamos discípulos de Él, que aprendamos lo que Él dijo. Bien, pues entonces es su decisión. Quiere que Jesucristo gobierne su vida, comience a obedecerle a Jesús. Una de las cosas que estableció Jesús en su reino es que asistamos a misa todos los domingos. Y claro, si se puede todos los días, pues mejor, pero es cada domingo. Eso lo dejó establecido Jesucristo. Así que la otra cosa también, pues todo lo que trae la doctrina, todo lo que trae el reino de Dios, que es bautizarse, que es recibir a Cristo en la comunión, y aprovechar de todos los sacramentos que dejó. Así que usted decide. Que el Señor te bendiga y te ayude a avanzar en la fe. Si te gustó el video, por favor, pon una manita arriba. Eso me sirve mucho a mí para que otras personas puedan ver también este video. Por favor, no se te olvide, pon una manita arriba. Eso me ayuda. Y también sirve para evangelizar, para que el YouTube me haga publicidad sobre los videos que hago. Gracias.